at 9:45 today. For those of you who joined us and not quite sure how it works, then our speakers will do a 30-minute presentation, during which time your mics will be off. You can, if you want, you can keep your cams on, or you can switch them off, up to you. After 30 minutes, then there'll be 50 minutes questions, excuse me, in which case, obviously, you can switch your cams on. And if you've got a question, put your hand up, either on your clicking the button or just holding your hand up. And then there's a 15-minute break for you to go and get a cup of coffee or something or whatever. And then we go on to the next presentation. And we've got 3 of those lined up for you. Matt? Yes. And one more thing. Mm-hmm. Remember when we're talking with Natalia about the speed of speakers? Oh, yeah, it's true. Speakers know this already because they're pros. But even when you guys are asking your questions, just bear in mind that you have got Natalia in the background trying to keep up with you. She's a professional and she'll handle it. But if you can remember that and slow down, I'm saying that really fast, aren't I? If you can remember that and slow down slightly. The message is be Mauro. Be Mauro today, people. Be Hashtag. It's okay. Hashtag be Mauro. It's okay. Don't worry. Don't worry. Right, so I'm going to stop talking and leave you. Voy a dejar de hablar ahora y los voy a dejar con Trevor Pryor. Take it away. Vamos, Trevor. Hear me okay? Mm-hmm. ¿Me escuchan is it- correctamente? ¿Se ve mi pantalla compartida? Muy bien. Estoy sudando frío porque me estoy dando cuenta de lo rápido que hablo y me estoy dando cuenta que hay traducción y me disculpo de antemano. Tenemos 30 minutos para hablar de las órtesis y el calzado y quizás podría hablar un día completo de esto. Pero muchas gracias más por invitarme. Y comenzamos. Mis declaraciones. Soy el director de Run3D y en Vasily Think Tank y Bionic Innovation Lab, que diseña ortosis y calzados. Los corredores quizás se pueden estar conectando, entonces para comenzar a hablar del calzado y las órtesis tenemos que considerar las cinemáticas, que son ángulos. Cuando vemos a las personas del día a día, las posiciones en las que los vemos, y esta es la base tradicional para la órtesis y el calzado. Sin embargo, lo comenzamos a ver más como una cinética, las fuerzas y las cargas que se aplican a las articulaciones, las fuerzas a lo largo de las articulaciones, el momento, y podemos ver una articulación en una particular posición y necesitamos cierto equipamiento para poder ver esta información. De manera histórica, el enfoque tradicional fue desarrollado por Root, Orion y Witt. Era un enfoque muy estructural, una posición particular donde todos debían funcionar y diseñábamos órtesis para lograr estas posiciones y solucionar todos los males. No nos tomó mucho tiempo para darnos cuenta que el pie estaba pronado durante el apoyo y ahora corregido esto. Un estudio por Cornwell y McPoyle se dieron cuenta de que habían 4 patrones de pronación en la población normal. Por lo tanto, todo el mundo generaba una pronación distinta. Recientemente, Jarvis y su grupo observó los factores tradicionales que evaluamos, y eso sería la posición del antepié al retropié, la dorsiflexión del hallux y la posición relajada del apoyo. Y se observó la función dinámica también. Fue muy conclusivo de que esto no predecían la función dinámica, no podían predecir la marcha y menos la carrera. Kirby habló sobre las posiciones de pronación y supinación y más de los momentos o fuerzas de pronación. Y describió cómo estas fuerzas pueden afectar la carga en distintas estructuras y por lo tanto síntomas. Y cómo la articulación subtalar bajo la del tobillo era el eje y esto iba a afectar su carga y esta posición cambia de individuo a individuo. También sabemos en este punto que cuando evaluamos el retropié y vemos la inversión y eversión, estamos observando la articulación del tobillo y la subtalar en combinación.
Dannenberg observó que la mayoría del movimiento ocurre en el plano sagital, es mucho mayor en este plano que en el transverso y en el frontal combinados. Y para que esto suceda, necesitamos una dorsiflexión del primer ortejo, de la metatarsiana. Entonces, pueden ver que cada grado de plantiflexión se requiere un grado de dorsiflexión del primer metatarsiano. Entonces, si no se puede generar el movimiento del primer metatarsiano, hay que tener una estrategia. Entonces, se hace una flexión temprana de rodilla y luego de cadera y por lo tanto no hay un apoyo completo. Y este es un nuevo enfoque al que podemos dirigirnos. Hay un par de revisiones sistemáticas que observaban la postura del pie que podía predecir la función dinámica y una prevención de lesiones o una lesión. Hay muy poca evidencia que apoye algunos de estos conceptos. Así que esto es un buen concepto a considerar y saber la evidencia científica. So Nig, observing this back in the 90s, he took a group. Observando esto en los 90 por Nig, observó gente y les entregó órtesis que estaban diseñadas para prevenir la eversión y la rotación tibial, y se encontró que la respuesta individual de cada órtesis era completamente distinta. No había una respuesta estructural o cinemática para cada individuo y su órtesis, y en algunas personas, de hecho, la eversión o la rotación tibial aumentaba, así que se lograba lo contrario de lo que intentaban hacer. Y un buen estudio por Williams y su grupo hicieron un estudio similar y tomaron a corredores que habían sido tratados con órtesis y les entregaron una órtesis invertida, y esta es una que tiene un arco mucho mayor y una mayor fuerza sobre el pie. Y esta órtesis invertida podía ser o no, observaban la excursión, la versión y el grado de versión, y se dieron cuenta que no había diferencia significativa y que las respuestas eran individuales. En este estudio también vieron el momento de inversión, la fuerza en el aspecto medial del pie, y encontraron una respuesta sistemática. Con una órtesis de pie había un 25% reducción en el momento, pero no era significativo, pero en la órtesis invertida había una reducción de 54%. Entonces su conclusión fue que la posición del retropié no cambia, pero podemos cambiar las fuerzas. Lo que no se reporta usualmente cuando se discute este estudio es que encontraron respuestas cinemáticas, pero eran más proximales al pie. De manera interesante, vieron con la órtesis invertida de que había un aumento en la rotación de la tibia y también cambios en el momento de aducción y abducción. No hay cambios cinemáticos en el pie, pero ocurren en otra parte. ¿Y qué pasa sobre el calzado para correr y lesiones y prescripción? Ahora sabemos que las prescripciones tradicionales no tienen apoyo científico. Sin embargo, incluso para el riesgo de lesiones hay evidencia bastante limitada. Se dijo que hay unos estudios que los sujetos con un pie pronador, tenían cierto riesgo con el pie, o sea, con el calzado. La evidencia está presente, pero es limitada. Los deja un poco confusos como Boris. En el 2018 se hizo una descripción del ciclo de la marcha y dicen que hay que buscar en el zapato más cómodo, y ese fue el cambio de paradigma, pero luego se habló de la sobrepronación, de la subpronación y las prevenciones que se pueden hacer, y ahora ya sabemos que no hay un apoyo científico para estas declaraciones. Buscando en Internet, no nos sorprende que la gente se confunda, porque las compañías de calzado utilizan los mismos conceptos, y sí vemos algunos de las tiendas de calzado que usan esto, el concepto de la altura del arco, la huella, y bueno, ya sabemos que estos no son relevantes. Y entiendo por qué lo hacen, porque no le hemos dado información para que puedan hablar de algo distinto. Nig es uno de los grupos que ha hecho un estudio interesante. Estudiaron a corredores con calzado ya sea viscoso o elástico.
y demostraron que la reacción muscular a distintos zapatos variaba de acuerdo de los individuos y no nos sorprende, respuesta individual. Pero la respuesta muscular ocurría justo antes del contacto. Entonces, hablaran de este control muscular. Si vemos todos los estudios sobre las fuerzas de impacto, no hay nada que sugiera que estos son responsables de la lesión, pero más señales de input que tiene como resultado esta activación muscular antes de hacer contacto con el talón. Significa que esto minimiza la vibración y la carga sobre el tendón y la articulación. También podría afectar el desempeño también, pero hay que intentar alinearse con el calzado y las suelas y esto debería repensarse. Entonces se podría considerar que hay que tener esta vía preferida del movimiento de cada individuo y todo lo que te aleje de esto requiere de mayor activación muscular. En el mismo estudio observó el lado del confort y hay estudios que evalúan los calzados y distintos sujetos escogían distintos calzados o con otras características, altura del talón o una carga media. Pero si vemos cómodo versus menos cómodos, los más cómodos tienen disminución de lesiones relacionadas al movimiento y un menor consumo de oxígeno. And that kind of where things have sort of stayed with the old Y aquí thought se process. han mantenido un poco las cosas en este pensamiento más antiguo. Y un estudio reciente de Walton y su grupo le pidieron a los alumnos de fisioterapia y a los vendedores de calzado sobre su educación, su conocimiento sobre el calzado para controlar la pronación y el efecto del calzado en las lesiones de running. Y los estudiantes de fisio sabían menos que los vendedores. Los vendedores sentían que tenían mejor nivel de conocimiento. Ambos grupos tenían una comprensión bastante baja de los errores de entrenamiento y las lesiones. Y los vendedores de calzado recomendaban el calzado más caro y eran capaces de cambiar el calzado de la persona pese a que ellos estaban felices con ello. Antiguamente yo hacía lo que hacían todos. Iba a la tienda, les sacaba 3 zapatos distintos, tomaba medidas, hacíamos análisis de presión y les decías a los corredores, no me digas cuál es el más cómodo, yo te voy a decir cuál funciona mejor. Y 9 veces de 10, el que yo cogía era el más cómodo, así que dejé de hacerlo. Quiero que le digo a las personas, pruébate 4 o 5 zapatos y utiliza el más cómodo y este va a ser el mejor. Matt, me gustaría que hicieras una especie de encuesta y me gustaría saber cuántas de estas personas estaban vivas en 1992, porque aquí es cuando salió este estudio. Where you can clearly see the left Este es foot un corredor donde se puede ver que el izquierdo tiene mayor pronación que el derecho. Le pusimos zapatos y el zapato derecho se deforma más que el izquierdo. Esto sucede porque hay una fuerza puesta sobre el pie y el pie derecho no es capaz de compensar en comparación con el izquierdo. Entonces, cuando se coloca algo más móvil, el zapato se deforma más, que nos lleva a esta imagen que está dando vueltas en internet. Este es el zapato deformándose, no es la posición del pie. Antes veíamos a corredores de 400 metros y veíamos el video y podemos ver que acá la mayoría tiene un contacto con talón, pero también de antepié y acá también hay una gran pronación. Pero cuando llega la curva, vemos que el ángulo de ataque es distinto, la carga es distinta y el pie va a una posición completamente distinta. Y se me pidió que se controlara esto con una órtesis, y una órtesis que pueda controlar esto sería una mala órtesis para esta carrera. Para darles un par de ejemplos, este fue una corredora de club que tenía lesiones del pie derecho. Y si pueden ver los datos 3D de esta chica, podemos ver que a la derecha es rojo y el izquierdo es azul y había un grado de inversión. En la derecha ella contacta con el antepié con la derecha y con el retropié con la izquierda. Aquí
estamos viendo la deformación de ambos zapatos, ya que comienzan en una posición distinta, el rango es mayor en el lado derecho y reduce la rotación tibial. ¿Qué significa esto? Si congelamos en el medio paso, podemos ver que su zapato derecho está más evertido y por lo tanto puede necesitar un calzado más estable. Pero ¿qué pasa cuando vemos dentro del zapato? Matt, ¿me puedes confirmar que se esté viendo el video, por favor? I'm hoping that video is playing because it is, yeah. What you'll see is she does not get any heel Lo contact que pueden ver aquí es que no hay contacto del talón del todo. with the ground. Aunque el zapato se vea en contacto con el suelo, With more stability. That's not going to mm, help. And her basically, su problema era que she's got an excessive step lane, tiene, so she contacts with the forefoot ella contacta con el antepié y el talón no contacta el suelo. into hip abduction, and that's why she had reduced tubal rotation. Y por eso tenía una reducción de la rotación tibial, porque no tenía contacto del talón. Ella no sabía que este era el caso y sabemos que es una discusión muy interesante con ella para saber si quería generar alguna adaptación. Ella fue con este proceso y se rehabilitó y finalmente corrió una maratón y ganó. Entonces el primer plan aquí, el primer dolor de cabeza es que llega el paciente y dice, me han hecho un análisis de la marcha y esto no nos va a decir lo que está sucediendo del pie. Para algunos corredores iba a comentarles algunos de mis pensamientos sobre la selección de calzado y mi experiencia con distancia y velocidad, pero creo que la mayoría de las cosas que consideramos cuando hablamos de fuerza están en un espectro. Y si pensamos, siempre trato de que una persona tenga el zapato más liviano y una persona con más experiencia o más liviano necesitan menos peso y alguien más novato o con mayor peso necesita uno más pesado. Un novato, si comienza a correr, probablemente sus requerimientos van a ser distintos a 6 o 12 meses después, cuando sean más fuertes y con más experiencia. Entonces no nos deberíamos quedar estancados en un zapato. Cuando pensamos en la distancia, en la velocidad, que van a necesitar distintos calzados y quizás deberíamos considerar algún zapato específico de carrera, si este incluye un calzado con fibra de carbono. Bueno, a veces yo me preguntaba, a veces, en vez de decir necesito este zapato o no, hay que ver qué queremos que haga el zapato. Y a veces pienso eso con una pisada de antepié. Vemos que la función sagital, acá todos los tipos de zapatos, los hablamos ayer, como un pie puede alterar la pisada. El Nike analizó que el entrenamiento es completamente distinto a estar descalzo y diseñó estos zapatos que imitaban los patrones de presión. Una investigación mostró que estos zapatos aumentaban el rango de movimiento de las metatarsianas y aumentaban la fuerza de flexión. Sin embargo, nuestros pacientes tienen una pisada más de medio pie. Y en el estudio de 3D, este es el zapato que comenzamos a recomendar. Si quiero que alguien tenga más altura del talón, voy a decirles que use cierto zapato. Quizás considere el Salomon Predict. Y cualquier discusión podría difícil de discutir. Hay un estudio de Hook Gamer donde analizaban un prototipo de zapato versus los tradicionales y viendo la compliance y viendo la resiliencia y encontraron que la energía que volvía en el zapato prototipo era mucho mayor, aunque mucho de esto era debido a la compliance.
Pero cuando ven el consumo de oxígeno y eficiencia energética era del 4%. Y esto venía de esta espuma Pivax que devolvía la energía. La fibra de carbón sabemos que reduce la acción de la articulación metatarsiana. Por lo tanto, hay una pérdida de energía negativa. Nick habló del efecto teeter-totter, donde se mueve el centro de presión más distal y esto empuja el talón hacia arriba, y esto ha sido cuestionado en términos físicos, y también consideramos la geometría del zapato, y probablemente sea una combinación de todo esto y el runner que lo utiliza. Más estudios recientes han observado la rigidez y el costo energético, y aparentemente la rigidez que se necesita en un zapato depende de la velocidad a la que se corra. Pero no están sin lesiones estas personas, y este es el caso de un runner que se prepara para una maratón, que quería usar sus 4% para hacer media maratón, y esta es una imagen de la presión hacia el antepié en una Adidas Boost, y en una Triumph se pueden ver que son completamente distintas. Y un 4% Vaporfly, podemos decir que tenemos carga más lateral por más tiempo. Y lo que parece haber sucedido es que había una actividad de los peroneos aumentada. Y esto es un caso de muy pronto. Fue a correr por primera vez, hizo 13 millas. Esta es una diapositiva con mucha información, pero es otro paciente que estaba feliz con su 4%, con una función pélvica y de cadera buena, una rotación tibial. Fuimos con el Next Percent y era asimétrica en la pelvis y en la cadera y en el tobillo, y no tenía rotación tibial. Dos acciones distintas en dos zapatos distintos, y claramente los ángulos son distintos, los grados son distintos. No son el mismo zapato y ella responde distinto, y su feedback era de que el 4% era más cómodo y se apoya por los datos. Todos están hablando ahora de los zapatos de fibra de carbón y estamos pensando en su rigidez. Hay una placa, cuánto material hay por sobre y bajo, cuál es la caída del talón. Todos funcionan distintos y probablemente distintos corredores van a encontrar con comodidades distintas y eficiencias distintas. Entonces ahora, cuando pienso en la elección de calzados, recomiendo con el Run 3D, y podemos ver que el zapato derecho se deforma más que el izquierdo, pero también tiene una rotación tibial disminuida. Sé de los estudios que hemos hecho que si le doy a este paciente un calzado de estabilidad, va a reducir la rotación, que no es lo que deseamos. En realidad, se necesita otro calzado para cada pie, y esa asimetría es probablemente a la asimetría de la función de la rodilla y tobillo. Y ese debería ser nuestro objetivo más que cambiar el calzado. En cuanto a puntos claves, hay que tener el menor calzado posible, el tamaño sí importa, hay que decidir el objetivo del calzado, y les digo que vayan a la tienda y escojan el más cómodo. Y la necesidad de zapatos de estabilidad es bastante escasa, y necesitamos un programa de rehabilitación apropiado. ¿Cómo funcionan las órtesis? Alteran las fuerzas en el pie con la forma, la rigidez y la fricción. Esto nos habla del arco y su movilidad. Mientras la altura del arco es importante, y si les muestro esta persona, que es mi pie, a ver, vamos a ver si corre el video. Pueden ver que mi arco se mueve, y lo que hacemos es restablecer el arco para darle una estabilidad y tener un rango de movimiento. Langley y su grupo observaron 3 movimientos del arco y el calzado, y vieron 3 zapatos típicos, y se dieron cuenta que el control de movimiento va a reducir la eversión entre el antepié y retropié, pero a expensas de un plano sagital.
suponen o proponen que el control del retropié en el zapato y quizás la torsión del zapato tiene un efecto sobre la eversión del medio pie, por lo tanto una acción indirecta, pero vamos a tener este movimiento al plano sagital que no vamos a poder cambiar con la forma del zapato. Aquí vengo al segundo dolor de cabeza. No, mis zapatos están controlando el medio pie, pero ¿cómo esto puede suceder si es plano? El ASICS range, donde la altura del talón se extiende más hacia el arco, hace una caída más distal y puede ser un poco incómodo en el perfil del arco. Esta diapositiva nos muestra que podemos tener un pie pronado o supinado, pero vamos a tener finalmente un pie más rígido o más móvil. Una forma para tomar medidas, para ver la caída o la altura del medio pie, es que alguien se ponga en punta de pie y ver cuánto cambia el arco, y esto nos puede dar una idea del rango para trabajar. Un pie más rígido y plano, voy a hacer un arco más móvil y con alturas de arco distinto. Y esto es porque si tengo una condición de pronación, voy a cambiar la forma. Y en un pie más supinado voy a hacer algo más lateral. Y algunos de estos pacientes les decimos que tengan mejor contacto y repartimos la presión a lo largo de la superficie. Acá hay un gran rango de órtesis y esto un dispositivo diseñado para el estrés del tejido y está diseñado para aumentar la pronación en pies más supinados. Las lesiones más comunes y cómo evitarlas son con estas suelas personalizadas. Si sabemos que cada individuo responde de manera distinta a cada suela, bueno, mi siguiente dolor de cabeza, ya he probado suelas y no funcionaron. Bueno, eso no significa que no puedan ayudarte si es que están diseñadas correctamente. Sí, las respuestas a las órtesis son individuales y el calzado es no predecible. ¿Cómo evaluamos la función proximal? Si tomamos este ejemplo de un paciente con una discrepancia de piernas, de longitud de pierna, podemos ver las asimetrías que ocurren. Y si veo las asimetrías con la elevación del talón, vemos que hay asimetrías hacia la misma dirección. Un paciente aquí que tiene mucha asimetría proximal de la pelvis y cadera, y la versión del zapato no está mal, pero tienen una rotación tibial mayor. Y para reducir esto, vamos a tener un efecto sobre la rotación tibial derecha, pero no en la izquierda. Y esta es una respuesta asimétrica. Y sugiero que la razón de esto es porque el mal control proximal y la órtesis no es capaz de sobrellevar esto. Si ponemos la órtesis dentro del zapato, el zapato se deforma y tenemos mayor movimiento. Pero si vemos de manera proximal, nos podemos ver más hacia la simetría y luego la órtesis no es la única solución en este caso. Esta es una diapositiva con mucha información. Vemos ver las verdes son pre y las moradas son post órtesis. Y podemos ver que no hay mucha diferencia entre el pre y el post. Algunas cosas son mejores, otras son peores. Y es porque tienen una diferencia de longitud. Lo que tenemos que hacer es dirigirnos en la longitud del paso. En conclusión, hay poca evidencia de que las órtesis o el calzado va a prevenir las lesiones relacionadas al running. Hay respuestas específicas para cada sujeto. La comodidad es un buen punto de partida. Si le dan una órtesis que es cómoda o un zapato que es cómoda, no les va a hacer mucho daño y vamos a estar haciendo un buen movimiento. No cambien los calzados si no hay indicación. ¿Y por qué utilizarían una plantilla si es que no hay problema? Me gustaría pensar como podólogo que utilizamos órtesis en pacientes que tienen un problema en particular. En términos de manejo, lo que ahora hacemos es determinar
y modificar a corto plazo. Creo que en condiciones particular es más difícil predecir lo que se podría estar haciendo. Para estos problemas complejos, necesitamos una evaluación más global de intervención. Creo que hay ciertos pacientes que no responden al manejo y tienen lesiones repetitivas y ahí tenemos que tratar de dilucidar lo que sucede ahí. Muchas gracias. Fantastic. Well, great slides. Fantástico, muy buenas diapositivas. Fantastic information, Trevor. Thank you so much. Muchas gracias, Trevor. Let's let people in. No, thank you very much. I appreciate it's really difficult, particularly. Agradezco mucho, particularmente para ti. Es difícil decir para ti hablar de esto tan abreviadamente. Estoy muy feliz de que esto esté grabado porque hay mucha información en estas diapositivas. Fantástico. Acá tenemos 15 minutos de preguntas. Pueden levantar su mano en tiempo real o pueden activar la mano azul de la aplicación. Have a question from Matt. Tenemos una pregunta de Matt Scarsbrook. Let's have a look there. Let's go. Good morning, Matt. Buenos días, Matt. How are you? I'm all right. How are you? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Trevor, thank you for that. Buenos días, Trevor. This is one question or three questions. No sé si esto es una o tres preguntas, pero intentaré de resumirlo a algo que... 4 preguntas entonces. So, there's minimal evidence that Hay poca evidencia que dice que el calzado están relacionados a lesiones relacionadas al running. Eso es lo que me comentaste. Pero hay una diapositiva en donde se discute brevemente una corredora que terminó teniendo síntomas como resultado de corriendo esas 13 millas. Assuming that was a distance that she was comfortable with. Asumiendo que esta era la distancia con la que trabajaba de manera cómoda y un rango cómodo, Would that suggest that the shoe esto sugeriría entonces que el zapato podría estar relacionado a una lesión del running, y en ese caso, nosotros como terapeutas trabajando con runners, ¿qué consejo le podríamos dar a corredores en términos? Bueno, ellos acaban de comprar un zapato nuevo. ¿Debería ser su zapato principal? ¿Deberían ir cambiarse de zapatos? ¿O deberíamos decirles, sí, es un zapato nuevo y no corras tanta distancia en un principio? Sí, son 4 preguntas, tienes razón. Primero, hablemos de evidencia. Y tenemos que tener cuidado en lo que decimos, pero esencialmente cuando tomas estudios bien estructurados, con grupos control, no hay evidencia consistente de que si hacemos esto con este grupo de personas tengas menos lesiones. Esto no significa que en un individuo no puedas tener problemas. Lo que esta diapositiva mostraba con los 3 análisis distintos es que cuando cambias el zapato, cambias la carga bajo el pie y por lo tanto se cambia la carga de las estructuras de tejido blando, articulaciones, etcétera. Cuando tenemos un zapato con una placa rígida de carbono, esto cambia la carga, y lo interesante es que en este zapato en particular se podía mostrar que cargaba de manera lateral por más tiempo y no transfería hacia el aspecto medial, y eso cambiaba la función. Esto no significa que no esté bien con ese zapato, significa que no debería haber corrido 13 kilómetros, 13 millas. Y ella nos dice, decidí correr media maratón, tuve este problema, y ella ya me dio el diagnóstico, fue bastante fácil. Ella quería saber por qué, y pudimos decirle el por qué. Y necesitaba adaptarse a eso.
from the literature. So I can demonstrate. Entonces, con la literatura puedo demostrar por qué tuve el problema, pero eso no significa que va a ser siempre un problema si se adapta de manera apropiada. So they go and get a comfortable shoe. Entonces van a tener un zapato más cómodo y te dicen, corro 5 millas y luego corren 10 millas. También pueden lesionarse porque no es el zapato, sino que es la carga que fue doblada. Entonces, a veces me dicen, me compré este zapato, me compré el mismo de nuevo y tuve una lesión. Y es porque esto cambia constantemente, no es el mismo zapato. Y por lo tanto, lo que deberían hacer es que me pregunto si quizás hay otro zapato que se sienta más cómodo o con otro enfoque. Y así, no sé si se acuerdan que ASICS en el 2015, 2016, 2019 y ahora hacen el GT2000 y cambian el modelo porque la gente se quejaba en que cambiaban el modelo. Entonces, era el mismo zapato que cambiaba. Esto nos lleva al aspecto psicosocial y había preparado una diapositiva, pero no pude mostrarla por tiempo. Simon's going to have been discussing. So I think, you can't divorce the shoe from the training program. But if you're in something, Podemos determinar el zapato de acuerdo al programa de entrenamiento y necesitamos usar algo cómodo. Y si se quiere correr más rápido, se podemos usar quizás otro calzado, pero solo la experiencia nos va a decir esto, a menos que hagas un análisis formal. with the 3D, we have a database at different speeds. So we can say, okay, well, when you run at this speed, actually you look better. Entonces, in this cuando speed than you do at that hacemos speed. un análisis, podemos ver qué zapato está mejor a cada velocidad. Y eso va a depender también de la rigidez del zapato y es una diferencia entre una velocidad y otra. So as a therapist working with a runner, if we Como un don't terapeuta que trabaja con runners, si no tenemos el análisis en particular de un zapato, si no sabemos tanto, should we be advising a gradual deberíamos transition? recomendar una transición gradual Do we advise a gradual transition to any shoe? a cualquier calzado Or just in case they're one of these o solo en outliers caso where de que the shoe is having a en caso de que el zapato estuviera teniendo un impacto sobre el tejido blando, porque la comodidad o la lesión puede ser aparente más adelante en el tiempo. Yeah, I mean, I think I've just got to say, yes, it's got to be a transition. I Tengo mean, que decir, sí, es una transición, I see patients. right, so I pero see veo people with problems. pacientes So I'm y working out what yo veo los problemas de las personas y ahí determino lo que quiero del zapato. Pero si vas online y tratas de encontrar la específica del zapato 4%, distintos sitios te van a decir distintas cosas, así que en realidad no se sabe. Es difícil, hay que obtener el feedback de las personas. Como terapeuta, uno se pregunta, ¿por qué quiero cambiar el zapato? ¿Cierto? ¿Por qué querría cambiar el zapato? Y pensamos en el zapato y no estamos seguros. Yo sugiero Because they might have a little bit more information on that podrían than I've got. And I'm not quizás esas personas tener más información de la que tengo yo. because some of them are very good. Right? But Algunos de estos zapatos y estas tiendas son bastante buenos, pero si nos basamos en el estudio de los ángulos, este es tu mejor zapato, sabemos que esa no es la forma. I'm going to stop I there. hope that's answered the question. Espero eso haya respondido tu pregunta. Matt, tienes esta habilidad de predecir las preguntas que todo el resto quiere hacer, es un don. No, it's still a question that other people want. So, Sarah, I think that helped answer your question as well. Espero que eso haya ayudado a tu respuesta, From the Italian one. Sarah. Tenemos una pregunta de Italia One. Hi, Trevor. Thank you very much. Hola, Trevor. Muchas gracias por esa excelente exposición. Trevor, un análisis de presión, ¿qué tan valioso de manera clínica sería inform formar nuestra
fuerza y acondicionamiento para nuestros clientes. Sé que la presión y carga puede no ser predictiva de la lesión, pero claramente en el análisis de presión, si veo un aumento de la presión bajo el primer metatarsiano, quizás querría dirigir mi fortalecimiento y entrenamiento para esta articulación o para que el movimiento pueda aceptar la carga. ¿Crees que es relevante o deberíamos no considerarlo? So I have a 1-hour presentation on pressure analysis and Tengo sport. una presentación de la presión del análisis y el deporte. El análisis de la presión, perdón. I first got that installed system in 1995. En el 95 analicé esto y transformó la forma en la que manejo a mis I pacientes. think what you have to be Creo que lo que hay que hacer y darnos cuentas es, tomemos este ejemplo de un aumento de la carga en el primer metatarsiano. El análisis de presión nos dice que hay un aumento de la carga y no nos dice por qué, ¿cierto? Entonces igual hay que buscar este por qué. El mejor ejemplo que le doy a las personas es que si veo un levantamiento de talón temprano, encuentro esto porque tienen un bloque óseo en el tobillo, tienen un acortamiento de gastrocnemios, tienen una flexión reducida de rodilla, discrepancia de piernas, corren a cierta velocidad, etcétera. Entonces aún tengo que encontrar el por qué. Esto se vuelve muy interesante cuando esto nos muestra dónde está la simetría. Les puedo mostrar una imagen y su asimetría, pero ella carga de manera asimétricamente porque tiene mal control de la cadera en un lado y una función tibial rígida en el otro lado. Y se puede predecir un cambio con el calzado. Vemos a personas que cargan el pie y se ve muy bien en el paso que hay una estabilización del pie y es porque es un problema proximal y no podemos hacer nada con ortosis acá. En el corredor que les mostré que no tenía contacto con el talón, quizás en algún momento yo la podría haber tratado sin este análisis de presión. No la podría haber tratado porque no hubiese sabido que no había contacto del talón. Entonces, es importante ver como el análisis de la carrera aquí. My system allows me only to do Mi sistema solo me permite uso el AM Cube y no es muy sensible, pero sí nos da una idea. Sí, un 100%. Para mí me sirve porque no necesito que sea tan específico, pero es un buen monitoreo. Y sé que no tiene evidencia de predictivo, pero para monitorizar mi intervención, mientras que se haga de manera sistemática, creo que es valioso, pero la evidencia no está presente, ¿cierto? El problema con una placa de presión es que ¿lo pasaste por esta placa de presión? Sí, sí lo hice. El problema acá es que estás corriendo descalzo. Sí. Entonces quizás tenga contacto del talón, ya que están descalzos. Sí, hay que considerar esto. Sí, claro, claro. Gracias, esto es muy valioso. Me voy. Excelentes preguntas. Shweta, creo que tienes una pregunta. Hola, Trevor. Mi pregunta es, ¿utilizarías órtesis como una herramienta o como intervención durante la rehabilitación, pero no tanto durante el running, en caso de que quieras crear una cinemática deseable, un cambio de movimiento, un cambio de patrón en el corredor? ¿Lo utilizarías en rehabilitación, pero en el running? ¿Lo considerarías? ¿A qué te refieres como no en el running? No que usen la órtesis en running, pero que se utilice en rehabilitación y en la vida diaria.
if I'm treating someone with a running injury, En alguien con una lesión de running, and I think orthoses are part of that creo que process, la órtesis es parte de este proceso, I don't have a problem no para el with that. running. Whether or not they need them long term for running, Ya sea que lo necesiten o no para el largo plazo para el running es otro concepto. only need to use them when they're Las personas a veces creen que tienen que usarlo solo cuando corren. response is a little bit unpredictable. Y Actually, como la respuesta es impredecible, hay que permitir que el cuerpo responda. Y luego hacer el running, les dirían, habría que usarlo durante un largo periodo del día. Queremos descargar la estructura lo más posible, así que deberían utilizarlas en ambos momentos. Brilliant. Thanks, Shweta. Is that okay? Muchas gracias, Shweta. Shweta, I've got something on my mind that I'd like you to answer. What about dosing? I've ¿Qué seen some pasa great con stuff la from yourself, dosis? Spooner, Griffiths. Does that mean Griffith, if you Spooner, really are eso dosing, significa que si should you estás be modifying haciendo una dosis, the deberías Cortical device modificar bit by el bit, and even dispositivo week to week, de I would órtesis definitely kind of de semana a colleagues semana to o a change cada that 2 to semanas allow para the cambiar este subject to maybe tejido y be loading permitir a little que bit more than what you're trying to originally offload, or el is sujeto it cargue is más that o... really that's such a great question. Es una excelente To pregunta. explain to people, if you Para had explicarle a las hypertension personas, and you si hay required una tensión y se medication for your necesita, blood pressure, they si give you a tienes certain amount. hipertensión y necesitas medicamento, te dan una cierta cantidad, ven tu respuesta y de ahí modelan la dosis y va a ser dependiendo de miligramos por kilo. No sabemos con las órtesis, es que cuando ponemos una órtesis a un calzado no vamos a saber cuánta fuerza estamos aplicando sobre el pie. Entonces hay mucho que hacer sobre la dosis porque no sabemos mucho de la dosis para controlarla. En respuesta a tu pregunta, Matt, la realidad lo que le hacen las personas es que aplican un grado de carga al pie, evalúan la respuesta y luego adaptan. Si vuelvo a la The Italian One y tengo un paciente más complejo, lo que haríamos es que pondríamos una órtesis en el calzado, reevaluaríamos con el análisis, veríamos la respuesta y jugamos con esta órtesis hasta que nos dé un patrón de carga que queramos. Y esto sería la forma con la que probarían y podríamos trabajar con esto. Y tendríamos una buena imagen de un paciente con síntomas laterales. Y con estas personas lo que hicimos fue dar una órtesis personalizada con un material flexible en el arco y rígido en el borde lateral. Entonces cambiamos la fuerza por la densidad del material con una pequeña cuña y así con la transferencia de la órtesis ahora transfería hacia el aspecto medial del pie. Estos son pacientes más complejos, pero que nos permiten ver qué efectos hemos realizado de acuerdo a dónde está la presión de la fuerza. Pero hay mucho más que tenemos que hacer en términos a la dosis. El Griffin Spooner vino a la clínica justo antes de la cuarentena y jugamos un poco con los zapatos. Le pusimos el 4% y el next percent y fue muy interesante la comparación con estos dos calzados. Así que estamos viendo la información de ese análisis. La dosis es un tema importante. yeah. And on that subject, I think I asked this to Griff last year as Respecto well, a or esto, somebody else. le pregunté a Griff Another nice takeaway thing from que un speaking mensaje to any importante para advisor llevarse a like yourself casa is al hablar how con does gente como tú, clinicians con tu or profesión, therapist physios are famous como for un referring out to kinesiólogo. podiatrists. It's an area which we either fear Nosotros correctly. referimos mucho a ustedes los especialistas en pisada, pero ¿cómo sabemos si un runner va a un podólogo? ¿Cómo sabemos que estamos trabajando con un profesional que es más vanguardista? ¿Qué deberíamos de considerar en un podólogo? Si envías 10 pacientes al podólogo y los 10 pacientes reciben una plantilla, probablemente no es lo correcto. Y si alguien me refiere a un paciente, el paciente viene a verme. Cuando tú vas a recibir una copia de mi carta
van a ver mis detalles y un informe. Y si a mí me refieren, yo voy a referir a alguien, un kinesiólogo, que va a saber cómo piensa. Lo importante es generar una relación con los otros profesionales. Hay que estar al tanto de cómo piensa el otro profesional. Este podólogo considera esto sí o no, y la única forma es a través de la comunicación, creo. No creo que hay un estándar que observar para saber si alguien es un profesional completo o no. Y creo que hay personas que practican la biomecánica y en distintos rangos de un espectro. La sección de preguntas ayer, escuchamos muchos nombres y muchos estudios y teníamos distintos espectros, ¿cierto? I think I was talking about this earlier on, but I think there's I don't know if Tom does it or not, but as speakers we know there's a certain Creo que hay I think it was a paper written and you can see the eyes kind of going, ciertos the computer next to them. momentos en donde están pensando en estudios y Tom lo hace, que si tiene esa memoria para acordarse de los nombres de los estudios y los años. Y, sí, es confuso porque hay muchos nombres para las publicaciones. Otra cosa, creo que la sobrepronunciación debería ser vetado del lenguaje, pero si los podólogos aún considera que estas personas sobrepronan o no, ¿es la palabra en sí que tiene que dejar de ser utilizada o es más las implicaciones que esto significa? Porque alguien con donor o no le importa la sobrepronación. Sí, existe y podemos decir, sí, alguien sobreprona y hay una relación con las lesiones. Pero después veo que Griffin dice, no, deberíamos librarnos de esta palabra, tiene otras connotaciones. ¿En qué opinas sobre la utilización de este concepto? Get a little bit less worried A about. medida que uno envejece, se preocupa menos de los términos. La gente se preocupa mucho de ciertos términos. Si hay un diagnóstico, sé de lo que estamos hablando, sé que hay un rango de condiciones y voy a trabajar de acuerdo a la descripción de ese término. Entonces la Jasona se le calienta mucho la cabeza con esto. Pero si aceptamos que hay un espectro, si puedes tener el pie más pronado y por otro extremo el pie más supinado posible, algunos van a tener más pronación que otros. Así que creo que el término es lo que es. Y el concepto sobre la sobrepronación es cómo definir la sobrepronación, cómo se mide, cómo la medimos y cuál es su relevancia, porque no está relacionada de manera directa con la lesión. Creo firmemente en patrones de función, que observamos una función en una condición. Vemos 60 pacientes, tratamos de encontrar un patrón de función y hay muchas funciones que pueden estar relacionadas a la lesión, entonces queremos observar. En un estudio encontraron una función común que ocurría en pacientes con pubalgia. Entonces hay que ver estos factores y tratar esto. Entonces, si tenemos 3 planos de movimiento, podríamos decir que hay 3 planos de función, ¿cierto? Y por lo tanto, si solo buscamos eversión o cuánto el retropié se vierte y qué es lo que hace la pierna y qué hace el cuerpo, no tenemos resultados persistentes porque no tenemos 30 personas que funcionen de la misma forma. Entonces, puedo predecir con un análisis de presión quiénes son asimétricos. Mi rol hoy en día es cuánto de este problema está relacionado con el pie y cuánto problema hay en otro lugar o en un patrón. La pronación puede ser algo. Un paciente tiene un pie pronador, a veces utilizo el índice de la postura del pie y lo describo también. Entonces, este paciente, yo esperaría que este paciente esté más predispuesto a ciertas condiciones por un aumento del momento de la pronación.
Pero a medida que te alejas de pie, más difícil es. Entonces hay muchas personas, es donde vemos todos los factores de las personas, incluyendo la pronación. Puede ser reducción en la cadera, rotación de la tibia, falta de flexibilidad en la pantorrilla, eversión, rotación tibial, muchas cosas. Hay más allá de una fuerza de pronación. Hay que tener una forma de cuantificar el grado de pronación, porque tenemos que comunicarnos los unos con los otros. Hay que intentar de tener esta información de manera más transversal y utilizo distintos formatos. Y cuando escribo mis notas, escribo, oh, esta persona prona o no, no sé. Y empiezo a hablar de las fuerzas de pronación y las personas lo entienden. Es interesante, genial. Me fascina mucho la terminología. Hay que continuar esto definitivamente en la sección de preguntas de la tarde. Muchas preguntas sobre las órtesis. ¿Puedes venir hoy en la tarde a la sección de preguntas? Sí, no hay problema. Vamos a ver más lo que opina tu mente durante el periodo de preguntas. Una última cosa, Matt. Deberíamos estar en Brighton, ¿cierto? Y tengo una susceptibilidad que me pasa en las conferencias que me levanto, me acuesto tarde y tomo mucho, así que si hubiese estado en Brighton, había dado otro tipo de presentación, así que... Mobile number or something. I might meet ¿Tienes with el número de Simon Spooner? Porque también podríamos tenerlo acá. Ya sé que trabajan juntos. Yeah, he sent me some fantastic images. Sí, me envió unas imágenes He sent me geniales. some great stuff. But Me anyway, mandó buen material. right, okay, right, we're Bueno, running out of time for that. muchas Thank gracias, so much, and Trevor. let's put a pin in that for the moment. Y It's definitely vamos getting a dejar esto en questions pausa coming, so para more la sección de questions. preguntas. You're listening to Run Chat Live podcast, putting the evidence back into running injury and performance. You're listening to Run Chat Live podcast, putting the evidence back into running injury and performance.